Hola, Dios les bendiga. Hoy es sábado, sabadito, primeros días del mes de mayo, para ser exactos, el día 2 de mayo. Y ha sido un día largo. Estamos agradecidos con el Señor por las bendiciones que nos ha dado. Hoy quiero traerles algo nuevo, diferente, algo que también toca mi vida y creo que a cada ser humano, ¿verdad? Vamos a estar hablando de lo que es el miedo en el ser humano. Es normal, antes que todo, para comenzar, voy a decir de que es normal que un ser humano en ciertas ocasiones sienta miedo y tenga que enfrentar, ¿no? Enfrentar esos feelings, lo que produce el miedo en la vida del ser humano. Muchas veces el miedo te puede frenar a tomar decisiones, otras veces el miedo simplemente te paraliza, te deprime y entras en un estado de depresión porque no puedes sobrepasarlo. Pero Dios habló, Jesús habló del miedo en su palabra, y también el cristiano conoce, el que conoce de la Biblia, entiende de que el miedo no es algo que te va a vencer. El miedo no es algo que realmente te vas a quedar en ese estado para siempre. Hay solución ante ello y bueno, entonces hoy estaré más o menos hablando sobre eso. ¿Qué podemos hacer en situaciones cuando tenemos miedo? Como ser humano, lo vuelvo a repetir, es totalmente normal sentirse un poco abrumado en ciertas circunstancias, bien para tomar una decisión, bien ante la enfermedad, bien una circunstancia en tu familia, algo que está fuera de tus manos, eh, puede producir miedo y decir esto puede ser que no salgas exitoso de ello, ¿no? Pero el Señor tiene una palabra para ti hoy y yo quiero compartirla contigo. Pero para relacionar y para entenderlo un poquito más de lo que vamos a hablar, primero yo quiero contarles una historia, ¿verdad? Esta es la historia de Elías. Elías era un profeta en los tiempos del Antiguo Testamento en la Biblia, y vas a encontrar la historia de él en Reyes, una parte especialmente donde yo voy a hablar el día de hoy, y es en aquella ocasión donde Elías eh, reúne a todos los sacerdotes de Baal, los enfrenta y les dice que los va a poner a prueba, ¿no? Porque estaban diciendo que Jehová no era el verdadero Dios, que el Baal y el Dios de ellos era el único y el real, ¿no? Y entonces estaban matando a todos los profetas. Y entonces llegó un momento que Dios se hastió de eso y le dijo a Elías que se moviera del lugar donde estaba él y que fuera a buscar a todos estos sacerdotes y acá para reunirlos. Y, y Elías hizo lo siguiente, ¿no? Les voy a leer un poquito. Yo quiero que en la casa de ustedes busquen Primera de Reyes 17. Pueden comenzar desde, yo la comencé la historia porque es un poco larga, no la voy a poner en la screen porque es un poco larga, pero yo lo comencé a leer desde Primera de Reyes 17:1. Pero por eso, para instruirme un poco más, no, ya era una historia que yo la había escuchado a través de toda mi vida, pero ahora me detuve un poco y, y hoy, sin ponerlo en screen, usted lo va a buscar en su casa, pero yo le voy a leer un poquito eh, lo que dice Primera de Reyes. Le voy a leer ya más adelante, que dice 18, 18, le voy a leer el 22. Entonces Elías añadió, dice, ya los había reunido a los sacerdotes, ¿no? De Baal y a todos los que adoraban al Baal, los había reunido y le dice, reunidos ahí en como una congregación en Israel, dice, entonces Elías añadió, yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas, dice. Traigámonos 2 bueyes, dijo Elías, que escojan ellos uno y lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré
sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocaron ellos el nombre de su Dios, de Baal, y dice, y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Lo que estaba haciendo aquí Elías estaba haciéndoles una prueba a ellos. Si Baal logra encender un fuego en donde está este animal, que va a hacerse como a un sacrificio, entonces ese es el Dios verdadero. Pero si Baal no prende fuego y mi Dios, Jehová, prende fuego, entonces el Dios real los estaba poniendo a prueba, ¿no? Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal, ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero, dice. Invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. O sea, la táctica era que ellos no tenían que ponerle fuego a la leña. El Dios de ellos tenía que hacerlo, ¿no? Baal tenía que contestarles la oración. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Entonces ellos estaban invocando a su Dios y rogándole a Dios que pusiera fuego en aquella leña, ¿no? Y dice, Baal responde, nos gritaban mientras tanto brincos alrededor del altar. Ellos brincaban alrededor del altar que habían hecho, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, les decía. Seguro que un Dios, pero tal vez está meditando o está ocupado, o tal vez el Dios de ustedes está de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo, dice. Comenzaron entonces a gritar más fuerte, como ya era de costumbre, se cortaban con cuchillos. Ellos hacían rituales donde se cortaban la piel para adorar a este Dios que se llamaba Baal, sacrilegio, ¿no? Y se ponían dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron con su espantosa algarabía hasta la hora del sacrificio perpestino, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo, acérquense. Así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras. Yo quiero que esperemos un momento ahí. El tabernáculo, o sea, dice, como el altar del Señor lo habían destruido los que adoraban a Baal, no había altar, entonces él tuvo que repararlo ahí en lo que iba a ser esta prueba, ¿no? Dice, luego recogió 12 piedras, una por cada tribu, descendientes de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor y alrededor cavó una zanja, que habían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo, llenen de agua 4 cántaros y vacéanlos sobre el holocausto y la leña. O sea que encima de que había puesto leña, hizo zanjas y ahí tiró mucha agua. Vamos a ver para qué es esta agua. Y luego dijo, vuelvan a hacerlo. Repitió que para que lo volvieran a hacer y así lo hicieron. Háganlo una vez más, tercera vez, le ordenó. Pusieron mucha agua. Y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. Y a la hora del sacrificio perpestino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así. Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel y de todos, y de que todos sepan que hoy tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que has convertido a ti su corazón. En ese momento cayó fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo. Sé que el Señor le respondió con fuego y hasta lamió el agua de la zanja, dice la palabra de Dios. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y clamó, el Señor Dios es el Dios verdadero, exclamaron ellos. Luego Elías le ordenó, agarren los profetas de Baal, agarren a los profetas de Baal, dijo él, que no se escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran del arroyo Quizón y ahí los ejecutó a todos. Entonces Elías dijo a Acab era un servidor de la reina Jezabel en ese momento y era también un adorador a Baal. Y le dijo, anda a tu casa, le dijo, no lo mató, le dijo, anda a tu casa, come y bebe porque ya se oye el ruido de unos torrentes de aguacero. En ese tiempo no llovía
tenía mucho tiempo de no llover porque el Señor estaba molesto porque estaban adorando a este Dios falso. Anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oyó el ruido de un torrentoso aguacero. Acá se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre de Carmelo, se inclinó hasta el suelo y se puso en rodillas después de haber matado 450 hombres. Elías fue a darle gracias y se postró ante Dios, ¿no? A decirle gracias por haberme respaldado. Porque era posible que si no, Dios no contestaba, entonces también Elías perdía la vida, pero Dios le contestó con fuego, ¿no? Probando que él era el único Dios. Entonces dice, entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien ajustándose el manto y el cinturón, echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. Ok. Dice, acá se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre de Carmelo y se inclinó hasta el suelo y se puso en rostro de rodillas. Ve y mira hacia el cielo, le ordenó su criado. No vamos a saltar eso. El punto es este. Después de que Elías ha matado a 450 adoradores de Baal, a Elías le entra un miedo. Y ahí es donde yo quiero llegar. Dice, Elías huye a Joreb. Esto es Primera de Reyes 19. Acá le contó a Jezabel, que era la reina de ese entonces, era gran adoradora de Baal y era la que había impuesto toda esta idolatría en el pueblo, ¿no? Y te dice, acá le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a los profetas a filo de espada, los mató. Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías, que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana yo a esta hora no te he quitado la vida, como tú se lo quitaste a ellos. O sea que esta mujer amenazó al profeta Elías. Y dice, Elías se asustó. Ahí estamos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Bersabá de Judá y dejó ahí a su criado y caminó todo el día por el desierto. Llegó donde había un arbusto y se sentó a su sombra. Escuche esta parte, es muy interesante. Con ganas de morirse, dice. Y lo repito otra vez. Y caminó todo el día por el desierto, llegó donde había un arbusto y se sentó en sombra con ganas de morirse. Tenía tanto miedo, tenía tanta aflicción por la amenaza de esta mujer, que Elías, después de haber matado 450 hombres y que Dios le probara que estaba con él, sentía morirse del miedo. O sea que Dios a veces nos puede estar sacando de un problema, nos puede estar ayudando en un proceso, pero nosotros podemos ser capaces de aún tener miedo por alguna circunstancia. No sé, es como, póngale como el momento en que Pedro caminó por el agua, que le dijo Jesús, ven, camina. Y Pedro fue hacia él, ¿no? La intención fue en él, pero después el voltear para abajo y entra en gran miedo y es cuando Pedro se empieza a hundir. Se le olvidó que Jesús estaba con él y se le olvidó que era Jesús el que le decía, ven. Entonces nosotros como seres humanos a veces nos olvidamos que Dios está en control, a veces nos olvidamos de que Dios está en medio y no tomamos decisiones por miedo o no tomamos riesgos por miedo o estamos con miedo por algunas circunstancias, pero el Señor ha dicho que está con nosotros. Entonces, ¿de dónde vienen esos miedos? Esos miedos no vienen de Dios, eso Dios no lo dio para nosotros. Los miedos vienen infundados en lo que el enemigo trata de meter en nuestra mente a diario, porque él es un acosador y él viene con ideas y mentiras. Y lo que él quiere es que tú en algún momento te tambalees y caigas. Seguramente ese es su propósito, pero el propósito de Dios dice, que no nos preocupemos, que podremos tener aflicciones en el mundo, pero que confiemos que Él está con nosotros. Es muy bonito, ¿no? Entonces dice, estaba afligido Elías, otra vez, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Bersabá de Judea, de ahí a su criado y caminó todo el día por el desierto. Llegó donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Este hombre estaba desesperado. Estoy harto, Señor, gritó él. Imagínate, decirle al Señor, estoy harto, después de que el Señor lo ha respaldado, ¿no?
en la muerte y de 450 hombres, y no solo eso, le encendió un fuego, aún él echando 3 veces agua en leña, y dice que lamió el fuego, el agua, ¿no? O sea, tan maravillosa la obra que Dios había hecho, diciéndole, yo te respaldo y yo te voy a dejar a ti bien en alto porque no vas a ser avergonzado. Yo soy Dios y te lo voy a demostrar a ellos que yo estoy contigo. Entonces aquí dice estoy harto, dice él al Señor. Protesto, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se durmió. Se quedó dormido. Este hombre estaba desesperado. Tenía un día de estar caminando. Estaba asustado porque le iban a quitar la vida. Y encima de eso estaba harto, estaba cansado de ser perseguido, porque en ese tiempo los profetas eran perseguidos, ¿no? De repente un ángel le tocó y le dijo, levántate, pero mira cómo es Dios. Él se duerme y Dios le manda un ángel, ¿no? Él acaba de decirle que está harto y que está cansado y que tiene mucho miedo, pero Dios no lo deja solo y le manda un ángel y dice que el ángel le dijo, levántate y come. O sea, en medio del desierto Dios le manda un ángel para que le dé comida. Elías miró a su alrededor y vio su cabecera, un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a dormir. Lo que quiere decir que este hombre estaba cansado, exhausto, emocionalmente drenado. ¿Cuántas personas en el mundo ahorita mismo están asustados por esta situación del coronavirus o por algún problema familiar o por alguna enfermedad y tienen una lucha interna, ¿no? Porque este cansancio que Elías refleja aquí no era tanto de caminar, yo pienso que era más el cansancio de padecer emocionalmente un dolor profundo, un miedo profundo, una desesperación profunda, ¿no? Entonces, él estaba cansado y el ángel llega y le da comida y se vuelve a dormir. Estaba cansado este hombre. ¿Cuántos no nos encontramos así en este momento? ¿Cuántos ya no estamos, como decir, estamos tirando la toalla? Ya no queremos luchar, ya no queremos seguir. Estoy con miedo, no creo que pueda seguir, no creo que pueda hacer esto, no creo que pueda conquistar este sueño. Yo quiero tirar la toalla ahora. Estamos drenados, ¿no? Estamos cansados. Pero Dios nos dice algo y para allá vamos. Yo quiero que esta noche no solo hablemos del problema, hablemos de lo que Dios nos dice, cuál es la solución ante ello. Vamos a terminar de leer esto para después seguir avanzando. Entonces dice, el ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come porque te espera un largo viaje. Elías se levantó, comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 noches, 40 días y 40 noches, hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Ahí pasó la noche en una cueva. Yo quiero quiero que sepan, mamá. Yo quiero que sepan que aún el propio Jesús tuvo miedo. ¿Se acuerdan ustedes aquella noche cuando antes de la crucifixión, antes de que Judas fuera al monte donde ellos se encontraban a entregarle, Judas, ¿no? Ante los soldados que iban a arrestarlo, Jesús les dice a Juan, a Pedro y a uno más, que ahorita se me acordó, Jacobo creo que era, no me acuerdo muy bien, pero usted si quiere buscar en la Biblia, pero sí sé que Pedro y Juan estaban en ese, eran 3. Les dice que lo acompañen y se retiran para orar. El Señor a pocas horas de ser crucificado vivió lo que era el terror, ¿no? De saber lo que se venía y se va y se interna entre el bosque y ora a su padre, que ahí fue cuando pasa que él se transforma, la transfiguración, ¿no? Donde el cielo se abre y él se le ve su resplandor como hijo de Dios, ¿no? Pero dice que en esa oración, él en desesperación le decía al Padre que si era posible que él pasara esa copa de él, que si era posible que no sucediera lo que estaba por suceder, que iba a ser entregado, latigado, crucificado, y él tenía en su mente como él estaba en carne en ese momento, lo que iba a suceder, ¿no?
el dolor, la humillación, el desprecio que le iban a hacer en Israel antes de crucificarlo. Y entonces él en desesperación busca al Padre. Tenía miedo. O sea, aún Jesús experimentó ese. O sea, que él se identifica con nosotros. Por eso dice que él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Porque él como humano que vino, como ser humano que vino a esta tierra, vivió todos nuestros dolores, vivió nuestros miedos, vivió todo lo que nosotros padecemos, nuestras tristezas, nuestras alegrías, nuestras soledades, todo lo que nosotros podemos experimentar en ciertas etapas de nuestra vida, el Señor Jesús la vivió en carne propia. Entonces yo le quiero decir de que no estás solo, no estás solo, Dios está en control. Y si usted piensa de que, oh Dios le dice a usted de que está molesto porque usted siente miedo, eso no es así, eso no es así. El Señor entiende completamente su humanidad, entiende que usted puede tener miedo, pero Él también habla de una solución y es lo que voy a compartir ahora, ¿no? Lo que estamos hablando ahora dice, estamos hablando del miedo. Y ahora vamos a hablar la solución. Dice, la oración es la herramienta que Dios nos da contra el miedo. De eso, así se titula la sesión de hoy. ¿Cómo así, Carol? Bueno, nosotros es normal que tengamos miedo, así como lo sintió el profeta Elías, así como lo sintió Jesús, así como lo sintió Pedro cuando empezó a caminar por las aguas. Nosotros tenemos todo el derecho de sentir miedos, pero Dios nos da una herramienta y es la intimidad. Si usted tiene miedo y usted lo maneja usted solo, no lo va a poder vencer. No, yo soy muy fuerte, yo soy aquí, no, el miedo no me va a vencer. No, es difícil de que ese miedo no vuelva y es difícil que usted lo supere totalmente porque en sus propias fuerzas usted no va a poder. Pero si usted viene en humillación y viene y se lo entrega al Señor, dice que sobre todo pongamos nuestras peticiones en Él, el Señor Jesús te escucha. Y es ahí cuando tú tienes un colapso o tienes una temporada o digamos un periodo donde tú estás sufriendo de miedo y estás ansioso por cualquier circunstancia, cualquier motivo. Yo te invito de que busques al Señor en oración. Él dice que esa es la herramienta que Él nos ha dado. No solamente te fortalece, no solamente te llena de fe otra vez, sino que te da fuerzas para enfrentar lo que venga. El Señor a través de la oración te puede revelar también lo que está pasando realmente, porque a veces tú sientes miedo y tú dices, pero ¿qué es lo que está produciendo el miedo en mí? El Señor te enseña qué es lo que viene. El Señor te prepara. Una cosa que lo que a mí me ayudó mucho fue en este proceso que tuve de enfermedad, fue de que el Señor ya me lo había dicho con anticipación, que iba a venir una cirugía a mi vida. ¿Cómo así? El Señor me lo reveló a través de un sueño, yo creo que lo mencioné en uno de los videos anteriores, donde el Señor me dice, no, el Señor no me dice directamente, sino que yo me veo en una habitación con un hombre y una pareja y una mujer que estaba siendo operada, ¿no? Y yo preguntaba, ¿quién era esa mujer? Esa mujer era yo. 2 semanas después yo me estaba dando cuenta de lo que venía y de lo que probablemente iba a enfrentar. Entonces el Señor en la oración, viendo tu fidelidad y viendo que tú le buscas, Él dice que Él se compromete a revelarte cosas que tú no conoces. La palabra de Dios dice en un versículo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, es muy importante. Otra vez, y yo creo que ya hemos hablado anteriormente de la oración, pero es que yo tengo que persistir, porque la herramienta que usted tiene contra la ansiedad, contra el miedo, con cualquier circunstancia, no es usted en sus propias fuerzas, es claramente llevarle sus cargas a Dios y decirle, Señor, encárgate de esto. Mira, yo no puedo con esto, el miedo yo no puedo, es algo que lo paraliza al ser humano, yo no puedo con esto, ayúdame. Entonces, otra vez, la oración es la herramienta que Dios nos da contra el miedo. Dice Josué 1:9, me acuerdo que este versículo mi mamá me lo decía, mi mamá
de crianza, mi mamá Luisa, me lo repetía siempre de pequeña y yo me crecí con este versículo, ¿ve? Que dice Josué 1:9, dice, mira que te mando que te esfuerces, sea valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Él se compromete, Él te promete que va a estar contigo, que solo te esfuerces. Entonces, cuando te ves miedo, no te quedes ahí, tírate, porque si tú le dejaste a Él sus cargas y tú hablaste con Él y le dijiste, Señor, mira, este es mi miedo, esto es lo que me está pasando, ayúdame con esto. El Señor te dice que Él estará contigo y donde quiera que tú vayas. Dice Isaías 41:10, dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios y te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él, su trabajo, yo lo veo así, su trabajo en el cielo es exclusivamente eso. Al momento que alguien le clame en la tierra, él dice, momento, mis hijos me están necesitando, ellos me están rogando, ellos están abajo en la tierra, hay un clamor en la tierra y Él se mueve en misericordia y dice que está contigo y te sostendrá con la diestra de su justicia. Entonces, tú solo tienes que dar el paso de que esfuérzate en oración, búscalo, entrégate, ministralo, lee la Biblia. No puedes estar con miedo y estar paralizado y estar frente a un televisor, porque el televisor no te va a traer nada, al menos que sea que alguien está predicando, al menos que alguien esté dando una palabra de aliento. Lo que va a hacer es que te va a intensificar o te va a prolongar aquel estado. Tienes que salir de ese estado. No puedes darle chance al enemigo que venga y cultive semillas en tu mente, porque lo que va a hacer es totalmente derrotarte. Y tal vez Dios tenía un propósito para ti o tenía un gol o tenía un sueño para ti, pero tú a causa del miedo, tú no te arriesgaste, tú no te tiraste y entonces ¿qué pasa? Se quedó allí solamente en un sueño, en un plan. Dios tiene propósitos grandes para el ser humano. Dice que los propósitos de Él y los deseos de Él son de bien para la humanidad. Entonces, Dios no te quiere ver en miedo. Dios no quiere que estés empujada en una cama esperando que la enfermedad te consuma, esperando que aquel problema te derrumbe, que entres en depresión. No, Dios dice que Él estará contigo y Él promete estar contigo. Solamente tienes que buscarle, solamente tienes que rogarle, porque también Él quiere como padre que tú pidas ayuda a Él. Él no te va a ayudar simplemente si tú no le dices tu problema. Él quiere que tú lo hagas parte de tu vida. Dios es un Dios que es un caballero, es caballeroso. Él no se va a meter en una situación donde tú no lo invites. Tú tienes que invitarle, decirle, Señor, hazte cargo de mi problema, hazte cargo de mi situación, ven, tengo miedo, ven, esta es mi circunstancia, ven, métete en mi asunto. Tú lo invitas, Él entra. Dice Filipenses 4:6-7, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Ajá, dice, no tengamos ansiedad, no tengamos, por más difícil que se ve el problema, tú tienes que ir y entregárselo a Él con un ruego, como, Señor, aquí está mi petición, ¿qué puedes hacer con ella? Y hasta puedes ponerlo a prueba. Dice que Elías lo puso a prueba al Señor, o sea, dice, si tu Dios es más fuerte que el mío, que prenda el fuego. Y entonces, si el mío es más fuerte, va a prender mi fuego. Entonces, eso era como también diciéndole al Señor, Señor, ahora es el momento que yo necesito que tú me respaldes y me digas que tú estás conmigo y que tú eres mi Dios y que tú eres el Dios real. Prende el fuego. Y el Señor, obvio, no es con un corazón altanero, no es con un corazón arrogante, porque dice la palabra de Dios que al soberbio, al arrogante, el Señor los tiene de lejos. No es así, es un súplico, es un ruego, es un momento de humillación total. Tú no vas a poder intercederle a un rey, ponerle que un presidente, tú no le vas a decir, quiero que me haga esto, forzado, no, hágame esto. No, usted va a ir humildemente ante el Señor, con petición de ruego, con Señor, ayúdeme, Señor, yo lo necesito, con humillación, ¿no? Dice, por nada estéis afanosos, Filipenses 4:6-7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas
vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vosotros pensamientos en Cristo Jesús. Les leo otra vez esto porque es muy importante, especialmente ahorita para dormir. Es muy importante que ores y te acuestes a dormir y pienses que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Dice 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, echa fuera todo miedo, porque el temor lleva en sí castigo. El miedo es un castigo para el alma, para el corazón, es un dolor, es un oprimimiento, ¿no? Oprimimiento. Oprime tu corazón y tu vida y te contrista y te pone mal. Pero dice, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Se acuerdan cuando decimos que Dios es amor? El amor es Dios y viceversa, Dios es amor. Entonces, lo que básicamente yo este versículo lo cambio es, en Jehová no hay temor, en Dios no hay temor, sino que Dios en su perfecto amor echa fuera todo el temor. Dale a Él tu temor, dale a Él tu miedo. Dice Salmo 23:4, y esto es ya para ustedes en su camita meditarlo y que se vayan a acostar tranquilos, en paz, confiando en el Señor, sin antes que el Señor sepa tu petición, sin antes que el Señor escuche tu ruego esta noche y tú entiendas que no estás solo, Él está contigo. Dice Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Otra vez lo leeremos. Aunque ande valle de sombra de muerte, aunque ande enferma, aunque ande que ya pienso que la vida se me va, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vamos a parar un momento ahí. Cuando yo me doy cuenta que tengo este cáncer, yo entro en un pánico así como, ¿no? Pero a la misma vez me acuerdo que Dios no ha dicho la última palabra. Si Dios no ha dicho la última palabra para tu circunstancia, tú no tienes que temer, porque hay esperanza en Cristo, hay esperanza en Él. Entonces, solamente tienes que buscarlo, solamente tienes que ir a Él para saber su perfecta voluntad. No te amedrentes, no tengas miedo antes de tiempo. Te dijeron que tienes este tipo de enfermedad, te dijeron que tienes este problema legal, te dijeron que inmigración te llamó. La palabra dice que el Señor no ha dicho su última palabra. ¿Por qué le vas a creer a las estadísticas? ¿Por qué le vas a creer a un doctor más que a Dios? Busca al Señor porque Él es el jefe, Él es el boss. Y si en dado caso fuera de que, o que estás enfermo y realmente el Señor no te quiere curar y el Señor te va a llevar con Él, prepárate para que tu vida en esta vida no haya sido en vano y haya un eterno vida con Él, ¿no? Con Jesús, para que tú vayas y partas con el Señor. Dice que Pablo decía, para mí el morir es ganancia y el vivir pues es Dios también. No tenemos que temer en ninguna circunstancia porque sabemos que para los que aman al Señor, cualquier cosa les sale para bien. Entonces, otra vez, el Señor tiene el control de tu situación. El Señor, Él es el único que tiene el poder de tu vida, de tus circunstancias, de tus miedos, de todo lo que tú quieras. Él está en control absolutamente de todo. No hay cosa alguna que no esté en control de Dios. Entonces dice Salmos 34:4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y yo creo que con esto lo voy a dejar porque yo creo que ya le he dicho, busque al Señor, busque a Jehová, no se quede con su problema, no se quede con su circunstancia. El Señor está presto para oírle, presto para atencionarle. Solo búscalo en humillación, en ruego y en humildad.
Búsquese un lugar en privado donde usted pueda ir y hablar con su padre y decirle, mire, esta es mi circunstancia, Señor. Dice, y busqué a Jehová y él me oyó. El Señor no va a despreciar un corazón constrito y humillado. Dice que el Señor, la Biblia lo dice, el corazón constrito y humillado no desprecia al Señor. Si usted en ruego y en desespero de su situación, usted lo busca, el Señor desde el cielo le oirá y él le librará de todo sus temores y de todo lo que usted esté pasando. Dios me lo bendiga, que esta noche Dios esté con usted, que esta noche usted pueda soñar con Él y sus maravillas, que usted pueda descansar en Él. Eh, a mí, en lo personal, sé que Dios me ha hablado con esta palabra y Él me dice que no tema, que ponga sobre Él todas mis peticiones, que Él tomará en control mi situación y Él cargará con todas mis cargas. Entonces yo sí lo haré. De mi parte, yo esta noche buscaré a mi Padre y le diré, Señor, estos son mis miedos, estas son mis circunstancias y esto es lo que hay en mi vida, porque Él antes de que tú vayas donde Él ya conoce, pero quiere que tú se lo digas, que lo hagas parte de tu circunstancia, que lo hagas parte de tu problema. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta la próxima y espero que haya sido de bendición para ustedes. Yo lo hice con mucho cariño, lo hice reflejándome en mi propia vida, en mi propia circunstancia y hasta en lo que pueda estar pasando en este momento, confiando en que el Señor siempre está con nosotros y nunca nos deja solos. Dios te bendiga.